eh, Raimundo Antonio Tello. Y la verdad que hoy queremos compartir con él y con ustedes, nuestra amable audiencia, un tema de mucho interés y que ha causado roncha a nivel nacional y tiene que ver con las publicaciones que ha hecho Daniel Coronel a través de su columna Los Daniel, en torno a un hecho donde se intentó sobornar a un juez de la República. Cohecho o la venta de la función pública por servidores del Estado, su configuración en el Código Penal y la responsabilidad de quien los compra. Esto pues con referencia a las columnas Pulgarcito e Índice Pulgar del periodista Daniel Coronel. Por eso invitamos a nuestro abogado penalista, docente universitario, ex juez de la República, ex fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Cali, abogado litigante Raimundo Tello, con los muy buenos días. Cohecho o la venta de la función pública por servidores del Estado. Muy buenos días. Aldemar, apreciados vivoyentes, muy buenos días. Que el Dios de la vida siga regocijado en nuestra salud. Señor director, atiendo su llamado. Efectivamente, en las dos columnas del periodista Daniel Coronel se dejan evidenciados graves comportamientos reprochables, en especial por provenir de servidores públicos. Efectivamente, en el artículo segundo de la Constitución se fijan los fines esenciales del Estado y ellos son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, para solo citar algunos de los ahí relevados. Y ese artículo segundo de la Constitución va tornándose poderoso cuando miramos el artículo sexto de la misma obra, pues ese artículo, haciendo mención de la responsabilidad de los servidores públicos, nos dicen que ellos responden a las autoridades por infringir la Constitución y la ley. Además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Funciones que están reguladas desde la Constitución. Si revisamos el artículo 121 constitucional, ahí nos queda claro que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas desde las que le atribuyen la Constitución y la ley. El 122 nos expresa que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley y reglamento, pero además, en el inciso segundo nos deja claro que ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Reforzado con el artículo 123, que además de definirnos quiénes son servidores públicos, nos dicen que estos están al servicio del Estado y de la comunidad y que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, al tiempo que el artículo 124 nos dice que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Artículos de la Constitución que conjugamos con el 209, que nos establece la función administrativa y que nos indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad e imparcialidad, para hacer mención de los que resultan relevantes, sumamente importantes a nuestra discusión. Y en esa dirección es que entonces nosotros miramos las columnas Pulgarcito la semana pasada y esta semana Índice y Pulgar del periodista Daniel Coronel. Lo hacemos porque en ambas observamos que se quiere comprar la conciencia de servidores públicos para que se comporten contrario a lo que es su independencia, su autonomía, su imparcialidad, y que lo hagan conforme al querer de quien les hace el ofrecimiento.
No olvidemos que el Código Penal, que para nosotros es la Ley 599 del año 2000, en el artículo 20 establece quiénes son servidores públicos y nos dice, para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios donde cortamos por ser lo relevante para nuestra discusión. Así, en la columna Pulgarcito, nosotros encontramos el relato del periodista que nos dice que un servidor, que un senador aborda a un juez de la República y en su abordaje lo que le hace es una serie de ofrecimientos económicos para que él se comporte conforme a los dictados de quien hace el requerimiento o de aquel en favor de quien se hacen los requerimientos sin precisarnos qué es lo que se quiere. En ese sentido, nosotros ubicaríamos el actuar en el comportamiento de cohecho. El cohecho es uno de los delitos contra la administración pública que encontramos en el título 15 del Código Penal, concretamente en el capítulo tercero. La primera figura de cohecho se llama cohecho propio. Consiste en que el servidor público reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad o acepte promesa remuneratoria directa o indirectamente para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Eso nos apunta el 405. Luego el 406 nos dice el servidor público que acepte para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por actos que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones, incurre en el delito de cohecho impropio. Por eso en la columna Pulgarcito no nos interesaba, no era relevante en el momento de la denuncia que hace el periodista, conocer cuál era la finalidad que se buscaba con el juez, conocer para qué se le hacía el ofrecimiento dinerario, porque sea para lo que sea, como tiene que ver con una labor que va a desarrollar, dependiendo de qué actos sean los que ejecute, hablaríamos de cohecho propio o de cohecho impropio, figuras delictivas. Y en la columna de índice a pulgar, nosotros diríamos el comportamiento podríamos ubicarlo sin duda en el artículo 406, cohecho impropio, en la medida en que se le está pagando al senador se le está ofreciendo al senador para ejecutar un acto propio de sus funciones, depositar el voto por quien aspiraba como mujer a la Procuraduría General de la Nación. Luego terminan siendo comportamientos gravísimos. Ahora, siempre se nos ha dicho que el cohecho es un comportamiento de dos, es un comportamiento bilateral, porque en este proceder incurre no solo el servidor público que recibe la promesa, que recibe la utilidad, sino que también es penalmente responsable quien ofrece o quien da. Eso es lo que se establece en el artículo 407 del Código Penal. El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público en los casos previstos en los dos artículos anteriores, es decir, el cohecho propio del 405, el cohecho impropio del 406, también incurre en figura delictiva, cohecho por dar u ofrecer, tipo bilateral. Por eso es que en muchos otros eventos nos han asombrado las conductas de los servidores públicos que son condenados por cohecho del 405, del 406, y del otro lado no vemos investigación en contra de quien los llevó a la comisión de ese comportamiento delictivo. Sí es grave, se atenta contra la Constitución, se atenta contra la ley, se lleva de calle el artículo 128 en una ampliación, porque en esta eventualidad estaríamos diciendo que se está recibiendo una remuneración alejada de la que está dictada
por la ley o por el reglamento. Es lo que tendríamos por decirle a la comunidad, explicando la dimensión, la grave dimensión de las conductas, de las columnas pulgarcito, de índice a pulgar, ambas del periodista Daniel Coronel, publicadas en la semana que inicia y en la semana pasada. Cumplimos de esta forma con entregarle un insumo valioso a nuestra comunidad que puede hacer la revisión de las disposiciones. A usted, señor director, por su generosidad, muchas gracias. Dios lo bendiga. Lo propio para nuestros vivo oyentes, siempre a su servicio. Amén y amén. Amén. Muy amable, abogado, magistral, la definición de esto que está pasando en el territorio colombiano y que demuestra una vez más cómo los intereses buscan a través de políticos llegar a la justicia para torcerse.